Episodio de El Chico de la Historia, presentado por Centra IA. Crece y escala tu negocio con empleados de inteligencia artificial. El 26 de enero de 1944, Argentina rompió relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. Fue un cambio notable para un país que tenía lazos económicos significativos tanto con el eje como con los aliados, y que había intentado mantener una política de neutralidad. Durante más tiempo que otras naciones en el mayor conflicto humano, la ruptura de Argentina con el eje es una extraña historia de espionaje, diplomacia e intereses en una región alejada de los campos de batalla europeos. El Chico de la Historia es un pequeño negocio, pero hacer videos para YouTube me consume la mayor parte del tiempo, y aunque tengo algunos empleados, todos están ocupados. No hay suficiente tiempo ni presupuesto para más empleados, y muchos pequeños negocios están igual. El episodio de hoy es patrocinado por Centra AI, y sé que la gente dice muchas cosas sobre la inteligencia artificial, pero al final de cuentas, la inteligencia artificial es una herramienta, así que ¿por qué no dejar que esa herramienta trabaje para tu negocio? Centra AI es una plataforma de inteligencia artificial que funciona como un equipo virtual de asistentes o empleados de IA. Puede ayudar a las empresas, especialmente a pymes como la mía, a optimizar y automatizar procesos diarios. Centra no usa una sola IA genérica, sino más de 12 asistentes para roles como redactor, gerente de redes sociales, ventas y analista de datos, impulsados por potentes modelos de IA preentrenados para funciones empresariales. Por ejemplo, Body, mi gerente de negocios IA, busca asociaciones fuera de YouTube. Sociedades históricas locales o instituciones educativas podrían colaborar con el Chico de la Historia. Es una gran idea, pero nunca tengo tiempo para investigar. Mi coordinadora de redes sociales me ayuda a crear publicaciones para plataformas que descuido por falta de tiempo. Yo sigo a cargo. Ellos solo están haciendo el trabajo pesado, lo cual es raro porque no tienen piernas. Tus datos están seguros en la nube con encriptación, soporte 24/7 y reembolso total en 14 días si no te gusta. Visita centra.ai, el Chico de la Historia, y usa el código El Chico de la Historia para obtener 72% de descuento por tiempo limitado. Impulsa y escala tu negocio con un equipo de IA en centra.ai. El interés en América Latina al estallar la guerra en Europa era complejo. Numerosos europeos, incluidos futuros países del eje, emigraron a América Latina entre 1880 y 1930. Intervenciones militares de Estados Unidos durante décadas generaron desconfianza hacia ese país. La Gran Depresión afectó gravemente a las economías latinoamericanas, y el comercio con Europa y otros socios era clave para su recuperación. La región desarrollaba un carácter nacionalista y deseo de independencia, mientras el mundo se dividía entre aliados y eje. Las grandes potencias ya mostraban interés en la región por sus intereses estratégicos y económicos. John F. Bretzel, profesor en la Universidad Estatal de Michigan y editor de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial, publicado en 2007, escribió: «La guerra afectó a todo el mundo, incluso en países sin combates o no centrales en la guerra, como los estados latinoamericanos. La sociedad e historia cambiaron notablemente. Cada nación respondió a la Segunda Guerra Mundial a su manera. Estados Unidos se preocupó por la influencia del eje en América Latina antes de que el país entrara en la guerra. Participó en esfuerzos diplomáticos para crear un movimiento panamericano que alineara a las naciones latinoamericanas con Estados Unidos, según el historiador Gerald K. Haynes, en Diplomatic History de 1977. Cada vez más preocupados por la expansión de la ideología y propaganda nazi en América, y convencidos de que estas fuerzas antidemocráticas amenazaban seriamente la posición de Estados Unidos. Durante los años 30 y principios de los 40, la administración de Franklin Roosevelt implementó un programa para eliminar la influencia del eje en el hemisferio occidental. La política del buen vecino de Franklin Roosevelt fue uno de los pasos, según la oficina del historiador del Departamento de Estado. El presidente Franklin Delano Roosevelt asumió el cargo decidido a mejorar las relaciones con las naciones de Centro y Sudamérica. Estados Unidos priorizó cooperación y comercio sobre fuerza militar para mantener la estabilidad regional bajo su liderazgo. La política del buen vecino buscaba alejar a Estados Unidos de sus intervenciones militares frecuentes. Eso ocurrió desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, el periodo conocido como las Guerras del Banano.
proclamada oficialmente en su primer discurso inaugural, el 4 de marzo de 1933. La política llevó a la Convención de Montevideo del 26 de diciembre de 1933, ratificada por 17 países americanos. Incluía el compromiso de no intervención. Ningún Estado puede intervenir en asuntos internos o externos de otro. La unidad panamericana se fortaleció en la Conferencia de La Habana de 1940, realizada en julio, debido a la guerra en Europa y una preocupación específica. Según Thomas N. Leonard, en la Enciclopedia de Relaciones entre Estados Unidos y América Latina, la principal preocupación era el destino de las posesiones francesas y holandesas en el Caribe y Centroamérica. Estados Unidos buscaba evitar que Alemania usara estos puestos en el hemisferio occidental para atacar sus costas. La convención incluyó un acuerdo de que cualquier territorio perteneciente a un estado que hubiera sido tomado por el eje sería administrado conjuntamente y que ningún territorio sería transferido al control del eje. La convención estableció un pacto de defensa mutua. Todo intento de un estado no americano contra la integridad, soberanía o independencia política de un estado americano se considerará un acto de agresión contra los estados firmantes de esta declaración. Estados Unidos creó la Oficina de Asuntos Interamericanos, según Victoria Gerón de la Universidad de Virginia, en un blog de 2018 de la Biblioteca del Congreso. La Oficina de Asuntos Interamericanos, OIAA, creada en 1940, coordinaba las acciones del gobierno de Estados Unidos en América Latina y buscaba fomentar la cooperación e interdependencia económica entre ambos. La oficina también se involucró fuertemente en la difusión de información a través de la radio, el cine y los medios de prensa. La oficina se creó por la Orden Ejecutiva 8840 para promover relaciones comerciales y culturales entre las repúblicas americanas. Así, se incrementa la solidaridad y se fomenta la cooperación entre las Américas para la defensa hemisférica. Los lazos económicos eran clave, pues las naciones latinoamericanas enfrentaban incertidumbre por la interrupción comercial con Europa durante la guerra. Pero eso no significa que el eje no hallara apoyo. La propaganda mencionada impactó a algunos nacionalistas y la Alemania nazi mostró especial interés, según una revisión de 1946 de la Oficina de Inteligencia Naval de EE, tras el inicio de la guerra en Europa y la caída de Francia. Se volvió cada vez más importante para Alemania obtener información sobre la naturaleza y el alcance del equipo que se enviaba a Gran Bretaña, datos sobre las salidas de barcos y el potencial bélico de los Estados Unidos. Mucha de esta información ya estaba disponible en la prensa y fuentes abiertas en Estados Unidos para diplomáticos alemanes, quienes la usaban para complementar datos y evadir la censura británica. El Servicio de Inteligencia Militar OPWAR creó redes de espionaje en México y América Latina, enviando información desde Estados Unidos a Alemania por radio y comunicaciones clandestinas. Estas operaciones de espionaje alemanas se llamaron Operación Bolívar. La Oficina de Inteligencia Naval indica que tuvieron cierto éxito en ese periodo. Entre el inicio de la guerra en Europa y Pearl Harbor, la ABWAR creó redes de espionaje en Sudamérica. Se centraban en Brasil, Chile y Argentina, con presencia en otros países. Brasil, con gran diáspora alemana, era centro de operaciones. La Oficina de Inteligencia Naval opera en Brasil mediante organizaciones formadas por miembros de la colonia alemana. Se reunía información de barcos británicos y se transmitía por radio secreta a Alemania. Información similar de la región del Río de la Plata, recopilada por agentes en Argentina, era transmitida a través de las estaciones en Brasil. El Grupo de Brasil también intermediaba información general, incluida inteligencia de Estados Unidos, enviada por agentes en México, Ecuador y Chile. El grupo tenía contactos en barcos entre Estados Unidos y Brasil. Usaba canales en la costa oeste de Sudamérica y conexiones con Europa por radio clandestina y la aerolínea Latina. Estos grupos, aunque dispersos pero conectados, evitaron la censura británica y mantuvieron contacto seguro y ágil con la Abwehr en Hamburgo, Colonia y Berlín. En 1940 y 1941, estos grupos lograron avances valiosos para Alemania. No solo enviaron una cantidad de datos económicos básicos útiles para los análisis nazis, sino que la información sobre envíos que proporcionaron resultó en la pérdida de barcos británicos y aliados a manos de submarinos. Después de Pearl Harbor y por los lazos económicos con Estados Unidos, la pérdida del comercio con Alemania, por el bloqueo británico y los compromisos en La Habana. Varias naciones latinoamericanas rompieron relaciones con el eje y se unieron a la Declaración de las Naciones Unidas, uniéndose a los aliados en la guerra, explica Girón. Muchos que estudian la Segunda Guerra Mundial
conocen el papel de Estados Unidos y Gran Bretaña en los aliados. Si bien la mayoría de las personas puede saber que el gran esfuerzo bélico aliado involucró la participación de muchos países europeos, pocos saben que varios países latinoamericanos también fueron aliados formales en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal era cerrar las operaciones de inteligencia alemana, según la Oficina de Inteligencia Naval. Las agencias de contrainteligencia de EEU y Gran Bretaña habían notado a estos grupos de espionaje en América Latina, pero antes de Pearl Harbor no podían hacer mucho. A inicios de 1942 se tomó acción para correlacionar información, identificar agentes desconocidos y convencer a las autoridades locales de arrestarlos, internarlos o deportarlos. En una época anterior a la Agencia Central de Inteligencia, Roosevelt recurrió al FBI, explica el sitio web de la Oficina Federal de Investigaciones. En 1940, Sudamérica era un centro de intrigas alemanas. Más de 500.000 de inmigrantes alemanes, muchos simpatizantes del Tercer Reich, vivían en Brasil y Argentina. Roosevelt quería vigilar las actividades nazis en nuestros vecinos del sur. Cuando EEU se unió a los aliados en 1941, él quiso proteger al país de espías de Hitler y obtener inteligencia del eje para ganar la guerra. El presidente recurrió al FBI para dirigir el Servicio Especial de Inteligencia. Enviamos a más de 340 agentes y personal encubierto a Centroamérica y Sudamérica en 7 años, según la Oficina de Inteligencia Naval. Por estos esfuerzos, los líderes de las redes brasileñas fueron arrestados en marzo de 1942 y Alemania no logró restablecer un servicio de espionaje en Brasil. El SIS, junto con las interceptaciones de señales de la inteligencia británica, la Marina y la Guardia Costera hallaron distintos niveles de cooperación y éxito según el país, aunque Argentina fue un gran obstáculo, según Leonardo Torresi en el Buenos Aires Times 2025. Argentina quedó sola en América, ya que unas 20 naciones rompieron relaciones con el eje y 7 le declararon la guerra. Un informe del Departamento de Estado de EEU en 1997 señala que Argentina fue la única república americana neutral en la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad argentina chocaba directamente con los objetivos de Estados Unidos hacia América Latina. La perspectiva estadounidense tiende a vincular la neutralidad argentina con simpatías pronazis. Argentina fue colonia española y tenía muchos inmigrantes italianos y alemanes, según un registro del Departamento de Estado de esa época. En 1939, al iniciar la guerra en Europa, había muchos alemanes en Argentina. Cerca de 60.000 eran del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, formado por alemanes en el extranjero. Esta organización controlaba líneas navieras, un servicio de noticias y otras entidades en Argentina. Los alemanes influían económicamente en Argentina, controlando gran parte de la producción industrial, química, farmacéutica y eléctrica, y participando mucho en la construcción militar y civil. No sorprende que Argentina mantuviera la neutralidad tras la entrada de Estados Unidos en la guerra. En 1941, no pudo convencer a Chile, Paraguay y Perú de unirse a un bloque neutral, pero sí continuó desafiando la presión de Estados Unidos para alinearse con los aliados e ignoró las recomendaciones y declaraciones aliadas de terminar toda interacción financiera, directa o indirecta, con la Alemania nazi. Eso es una simplificación, pues Argentina tenía más motivos para ser neutral. Según el resumen de 1997, la libertad de acción y vínculos con Europa eran clave en la política exterior argentina. La neutralidad en la Primera Guerra Mundial fue popular y permitió que la economía de Argentina prosperara. Buscaba reactivar la economía tras la Gran Depresión. Se consideraba un contrapeso en el sur ante Estados Unidos en el norte. Un factor clave en la neutralidad argentina fue, irónicamente, el Reino Unido. Hiroshi Matsushita, del Instituto de Economías en Desarrollo, dice que Argentina tenía lazos económicos tan fuertes con Gran Bretaña desde el siglo XIX que a veces se le llamaba el sexto dominio. Argentina se oponía al movimiento panamericano para proteger sus relaciones económicas. En los años 30 competían Estados Unidos y Reino Unido por sus mercados, y Argentina prefería al Reino Unido. La nación se veía como contrapeso a EEU en América, y además EEU era agrícola y competía con la carne argentina, por lo que no la necesitaba. En cambio, el Reino Unido dependía de Argentina para su carne. Esto provocó un conflicto de intereses entre los aliados. Estados Unidos buscaba unir a América contra el fascismo, pero el Reino Unido estaba dispuesto a aceptar la neutralidad de Argentina siempre y cuando continuaran las exportaciones. De hecho, había una ventaja en la neutralidad, ya que eso hacía menos probable que las exportaciones fueran atacadas. El Reino Unido aceptó algo de comercio argentino con Berlín para mantener su suministro vital.
y al principio de la guerra, Argentina empezó a preocuparse de que Gran Bretaña pudiera ser derrotada. Explica Matsushita. Si Gran Bretaña caía y Argentina seguía neutral, Alemania sería su principal cliente. La decisión era muy política. Ramón Castillo asumió la presidencia tras la renuncia de Roberto Ortiz en 1942. El poder de Castillo dependía de mantener unida una coalición de conservadores tradicionales, compuesta por terratenientes agrícolas y el ejército. Matsushita dice que los terratenientes, aunque pro-británicos y no pro-alemanes, eran antiestadounidenses porque no compraba carne argentina. La neutralidad benefició a Castillo frente a su rival, el expresidente Agustín Justo, cuya postura pro-aliada lo distanciaba de los terratenientes. Como Justo era oficial militar, Castillo buscó apoyo de la facción pro-eje del ejército. Matsushita lo explica. Este grupo rivalizaba con la facción de Justo en el ejército. Así que, naturalmente, Castillo quería consolidar su poder reduciendo a los Justo, alineándose con los militares pro-eje. Matsushita afirma que el neutralismo de Castillo se apoyaba en una alianza de fuerzas opuestas. El Reino Unido aceptaba el acuerdo si seguían importando carne, pero la neutralidad causaba problemas. Según un informe del Departamento de Estado de 1997, la Alemania nazi respaldaba la neutralidad argentina. Si bien sus razones estratégicas no eran claras, sus intereses económicos sí lo eran. Alemania quería que Argentina se mantuviera neutral por motivos comerciales, financieros y como posible destino del oro robado. Esta neutralidad benefició al gobierno nazi, según el Departamento de Estado. El bloqueo aliado durante la guerra hizo imposible que Argentina proporcionara cantidades sustanciales de exportaciones a Alemania, que hasta ese momento había sido uno de sus principales socios comerciales. Buenos Aires era uno de los principales puertos latinoamericanos para exportar bienes valiosos, como platino y paladio, incluso en pequeñas cantidades. Se contrabandeaban drogas y químicos al eje. Esta situación brindó una oportunidad a la Operación Bolívar y un problema al CIS, según el sitio web del FBI. Argentina fue una excepción. Por sus políticas, se alejó de Estados Unidos y se acercó a Alemania. Argentina estaba llena de intrigas y resultó ser un entorno más difícil para los miembros del Servicio de Inteligencia Especial del FBI, el componente de inteligencia de Estados Unidos, cuya misión era identificar y contrarrestar a los operativos nazis en Sudamérica. No obstante, el cambio en la política de Argentina llegó de forma inesperada. En junio de 1943, Castillo fue derrocado por un golpe militar debido a la corrupción y a su intento de elegir sucesor. No obstante, el gobierno militar que asumió el poder era nacionalista y se veía como pro-eje. Primero mantuvo la neutralidad, pero en diciembre de 1943, el nuevo gobierno apoyó un golpe derechista en Bolivia. Ese movimiento marcó un quiebre, según el resumen del Departamento de Estado de 1997, con pruebas de que el régimen militar argentino patrocinó el derrocamiento y planeaba golpes en otros países sudamericanos. Estados Unidos tomó varias medidas para aumentar la presión sobre Argentina para que rompiera relaciones con el eje, incluyendo el envío de barcos de la flota del Atlántico Sur a las cercanías de Buenos Aires y la decisión de congelar los activos argentinos. El CIS logró esto pese a la falta de apoyo del gobierno argentino. El CIS trabajó con agencias aliadas locales y entregó pruebas de espías alemanes. Esto le dio al gobierno, cada vez más aislado, la excusa para un giro histórico, según Teresa y el Departamento de Estado. El 26 de enero de 1944, el gobierno de Ramírez, alegando pruebas de espionaje nazi en Argentina, anunció la ruptura formal de relaciones diplomáticas con las potencias del eje. Irónicamente, la propia red de espías alemana llevó a Argentina a unirse a los aliados. La política y las redes de espionaje alemanas acabaron con la neutralidad argentina. El siguiente cambio fue en marzo de 1945. Teresi escribe: cuando la gran lucha ya tenía resultado seguro, se anunció el decreto 6.945, el 27 de marzo de 1945. Argentina declaró la guerra a Alemania y Japón, demasiado tarde para participar en el combate. Teresi señala que la decisión fue impulsada por un miembro del gobierno, destacando la influencia de Juan Domingo Perón en el cambio de postura de Argentina. Vio lo que venía en agosto de 1944 siendo ministro de guerra. El cambio permitió que Argentina asistiera a la Conferencia de San Francisco de 1945, donde las aliadas planearon el mundo posguerra. Pero Teresi señala que entre las cosas que vio Perón había algo más concreto. Al dejar la neutralidad, Argentina pudo incautar bienes,
El gobierno confiscó empresas y bancos alemanes y japoneses. Así, fue una serie de relaciones a menudo en competencia las que resultaron tanto en la neutralidad de Argentina como en el abandono de esa neutralidad. Fue un proceso irónico, pues las acciones tenían consecuencias inesperadas. El peronismo surgió como consecuencia no intencionada y tuvo gran impacto en la Argentina de posguerra, lo cual fue irónico. Estados Unidos terminó siendo adversario del hombre que su política ayudó a poner en el poder al unirse a la guerra. Así que, al final, Argentina pudo beneficiarse en gran medida de ser uno de los aliados, dando poco a cambio, pero hubo un costo. El ejército argentino no aprovechó el programa de préstamo y arriendo estadounidense tanto como otros países latinoamericanos. Irónicamente, Brasil apoyó activamente a los aliados y envió fuerzas terrestres y aéreas a combatir en Europa. Brasil participó activamente en la causa aliada para ganar ventaja militar sobre Argentina, cuya neutralidad generaba sospechas. Una última ironía es que el éxito de los SI del FBI, disueltos al terminar la guerra y crearse la Agencia Central de Inteligencia, podría resultar vacío. Como señaló el historiador de la Administración de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Enrique Schorak, en 1989, las actividades de espionaje de los alemanes en América Latina terminaron teniendo un impacto insignificante en la Segunda Guerra Mundial. Él escribe que Estados Unidos percibió una amenaza mucho mayor de lo que realmente era. También se puede comentar la gran actividad de las agencias de inteligencia estadounidenses frente a un esfuerzo alemán tan pequeño y poco exitoso. Espero que tú hayas disfrutado ver este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, siéntete libre de darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya al Chico de la Historia. Como miembro de YouTube, patrocinador en Locals o en Patreon. También puedes echarle un vistazo a nuestros excelentes Tienda de mercancía o reservar un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo.